iglesia que me dé la gloria y procure la unión. Yo quiero una iglesia que sane al herido, que rompa cadenas, liberte al cautivo, que aclare la mente al que está confundido y que hable verdad. Yo quiero una iglesia que con su mirada le brinde esperanza al alma angustiada. Yo quiero una iglesia que sane la herida de la humanidad. Yo quiero un rebaño donde mis ovejas se sientan seguras y llenas de paz, donde mi palabra sea su alimento. Allí quiero preciosísimas promesas, las cuales podemos entender a través de tu palabra y con la ayuda de tu Espíritu Santo. Reconocemos, Señor, que tú has estado obrando, sosteniéndonos, guardándonos hasta el día de hoy, y que tú has estado, Señor, enviando tu palabra a nuestra vida, aplicando tu palabra en nuestro corazón. Y esta mañana, en el nombre de Jesús, queremos pedirte que tú nos hables, que tú a través de tu palabra nos afirmes, nos establezcas, nos perfecciones y que nos ayudes, Señor, para poder avanzar, que nos ayudes, Señor, para que podamos crecer en el conocimiento de tu voluntad, de tu propósito para nuestra vida. Señor, es mi oración, es mi petición por cada uno de mis hermanos reunidos aquí, para que tú hables a su corazón y para que al meditar en tu palabra, Señor, puedan ser confrontados, animados, exhortados, edificados. Y te ruego, Señor, que uses mi vida para poder hablar como conviene, palabras de bendición, palabras de edificación, en el nombre de Jesús. Señor, nos sometemos a tu autoridad, a tu señorío, y te pedimos que nos hables esta mañana. Te pedimos que te glorifiques esta mañana, en el nombre de Jesús. Venimos delante de ti, reconociendo nuestra necesidad, reconociendo que te necesitamos y que cada día necesitamos de tu palabra, Padre. En el nombre de Jesús, nuestro Señor y Salvador, te lo pedimos y te damos las gracias, Señor. Y toda la iglesia dice amén. Gloria a Dios. Tome su asiento, hermano. Continuamos esta mañana entonces con la serie de estudio relacionada con las iglesias que el Señor Jesucristo le dijo al apóstol Juan que debían de recibir una carta. Hemos cubierto ya, aunque es un estudio bastante breve, cuando yo vuelvo a leer me doy cuenta que hay más cosas que extraer, y por eso estoy procurando el día martes conectar la enseñanza del día domingo con una idea que nos permita ampliar un poco más lo que estamos aprendiendo. Pero hemos cubierto ya la iglesia de Sardis, y la iglesia de Sardis representa a una congregación que está muerta. Hemos hablado de que cada una de estas cartas representa a un tipo de iglesia, o representa a un tipo de pastor, o a un tipo de creyente. Así que cuando hacemos práctica o aplicable la palabra en nuestra vida, tenemos que pensar como iglesia, tenemos que pensar en nuestra condición personal como individuos. Y cuando se habla de la iglesia de Sardis, encontramos a una iglesia que está muerta, pero que tiene nombre de que está viva, o sea, tiene el nombre de cristiano, pero en realidad no tiene comunión con Dios. Sus obras no son perfectas, son incompletas, son hechas a medias. Es gente que ha oído la palabra, pero no la guarda. Son cristianos desobedientes. Y la santidad que practica es muy poca. Hemos cubierto la iglesia de la Odisea. Y la iglesia de la Odisea representa, o es una iglesia tibia. Es una iglesia indiferente. Representa a los creyentes que están cómodos con su religión. No hacen muchas cosas malas, pero tampoco hacen muchas cosas buenas. Sus obras son pocas y le hace falta pasión. Algunos, por causa de la prosperidad que tienen o del bienestar material que tienen, piensan que todo está bien. Así que se enfocan en lo material y no están conscientes de la condición espiritual. Esa es la iglesia de la Odisea, una iglesia tibia, una iglesia indiferente. El domingo pasado aprendimos sobre la iglesia de Éfeso, y la iglesia de Éfeso representa a una iglesia esforzada, trabajadora, pero es una iglesia religiosa. Así que esto representa a cristianos
que trabajan por el reino son personas muy esforzadas, muy dedicadas, personas que han sufrido, han sido pacientes y están dispuestos a gastarse por el reino, sirviendo a Dios. Son celosos, tienen también esa devoción por el reconocimiento de los que son verdaderos ministros, pero tienen un pequeño problema, y es que lo que hacen, lo hacen por religión y no por amor. Así que son personas religiosas y no personas espirituales. Y por eso el Señor les señala que no están caminando en el amor, no hacen las cosas por amor de Él, han perdido su primer amor. Esta mañana, continuando con la serie, aunque no en la secuencia, no en el orden del libro de Apocalipsis, vamos a ir a la iglesia de Pérgamo. Vamos a detenernos en algunos detalles de la iglesia de Pérgamo. Así que vamos a buscar en la palabra de Dios esa porción donde encontramos que el Señor le habla a esta iglesia, y estamos hablando del versículo 12. Versículo 12 del capítulo 2 del libro de Apocalipsis. Versículo 12. Y ahí dice así la palabra: y escribe al ángel de la iglesia en Pérgamo, el que tiene la espada aguda de 2 filos, dice esto: yo conozco tus obras y dónde moras, donde está el trono de Satanás, pero retienes mi nombre y no has negado mi fe, ni aun en los días en que Antipas, mi testigo fiel, fue muerto entre vosotros, donde mora Satanás. Pero tengo unas pocas cosas contra ti, que tienes ahí, a los que retienen la doctrina de Balaam, que enseñaba a Balac a poner tropiezo ante los hijos de Israel, a comer de cosas sacrificadas a los ídolos y a cometer fornicación. Y también tienes a los que retienen la doctrina de los nicolaitas, la que yo aborrezco. Por tanto, arrepiéntete, pues si no, vendré a ti pronto y pelearé contra ellos con la espada de mi boca. El que tiene oído, oiga lo que el Espíritu dice a las iglesias. Al que venciere, daré a comer del maná escondido, y le daré una piedrecita blanca, y en la piedrecita escrito un nombre nuevo, el cual ninguno conoce sino aquel que lo recibe. Como he mencionado ya, en cada una de las cartas el Señor Jesús se revela de una manera particular, y voy a cubrir esto el día martes: la revelación de Jesús, la identidad personal del Señor. Pero en cada una de las cartas el Señor hace un señalamiento de que Él reconoce las obras, el trabajo, la vida de cada una de las iglesias, de los pastores o de las congregaciones. Y en cada uno de los mensajes el Señor Jesucristo reconoce virtudes, si es que las hay, excepto a una iglesia a una iglesia a la cual no le encuentra ninguna virtud, y hace señalamientos excepto a 2 iglesias, y en cada una de ellas da un consejo. Ese es el esquema en el cual se desarrollan las 7 cartas. Así que vamos a examinar esta mañana qué son las ideas más importantes y cómo esto se podría aplicar en nuestra vida. La iglesia de Pérgamo. Pérgamo era una ciudad llena de ídolos. Habían tantos ídolos que por esa razón es que el Señor Jesús hace la referencia de que es donde mora Satanás, porque la idolatría era tan grande que habían tantos ídolos que era como la suma de todos los ídolos del resto de las iglesias. Incluso en ese lugar se había levantado una imagen del emperador romano, la cual se adoraba como Dios. Así que el Señor hace referencia a su condición y hace referencia a la condición donde la iglesia se encuentra. Jesús está hablando en el verso 12 y diciendo: el que tiene la espada aguda de 2 filos. Esto es una referencia a sí mismo como aquel que tiene la palabra en su boca, la palabra que puede dar vida o que puede dar muerte. Cuando Dios habla, Él puede dar vida,
Y cuando Dios habla, eso puede producir muerte. Entonces la espada saliendo de la boca del Señor habla de la autoridad y del poder que Él tiene con su palabra. Vamos a detenernos en eso un poco más el día martes. Ahora en el verso 13 lo que encontramos es que Pérgamo es una iglesia que persevera donde el diablo reina. Y probablemente algunos aquí podrían identificar que viven donde el diablo reina. Viven en una colonia, viven en un ambiente, en un lugar tan inseguro, tan lleno de áreas o de aspectos ilícitos, tan lleno de violencia, donde parece o se puede decir que el diablo es el que reina. Ahora, el Señor reconoce que esta iglesia es una iglesia que está perseverando, que está permaneciendo, a pesar de que no está en un lugar donde hay libertad religiosa, sino que por el contrario hay persecución. Así que veamos que en el verso 13 dice: yo conozco tus obras y dónde moras, donde está el trono de Satanás, pero retienes mi nombre y no has negado mi fe. El Señor Jesús hace referencia de que Él conoce la condición de la iglesia, las luchas, las dificultades que tiene, y esto es importante, hermano, traerlo a nuestra memoria. Dios no solamente conoce nuestras obras, nuestro trabajo, como ya lo cubrí el día martes pasado, Dios también conoce nuestras luchas. Dios conoce las circunstancias en las que usted se mueve, y Dios tiene el control de las circunstancias, y Dios puede cambiar esas circunstancias. Así que Dios le dice a este ángel, a este pastor o a la iglesia en general: yo sé dónde tú moras, yo sé que tú habitas donde está el trono de Satanás. Y a pesar de que habitas donde está el gobierno del diablo, tú has sido fiel, has retenido mi nombre y no has negado mi fe. Y esto pone en relieve la fe, esto pone en relieve la fidelidad de estos creyentes. Porque, hermanos, mire, aquí en nuestro país donde no hay persecución religiosa, es fácil ser cristiano, aunque no diga amén. Pero aquí es fácil perseverar. Pero allá en el oriente, donde los musulmanes están cortando cabezas y asesinando cristianos, allá no es fácil. Y resulta que la iglesia está más viva y más apasionada allá que aquí, en el mundo occidental. Porque hay un fenómeno como que llega a un punto donde el creyente tiene que decidir y escoger si verdaderamente va a seguir a Cristo hasta el punto de perder su vida, o como en el mundo occidental, voy a seguir a Cristo en la medida que mi negocio, el dinero, mis ocupaciones y las cosas que tengo que hacer me lo permitan. Pero allá en el oriente, la gente que decide seguir a Cristo están decididos a morir por el Señor, a dejar sus posesiones, a dejar sus propiedades, a dejar sus cosas. Pero en el occidente no. Así que en el occidente hay cierta frialdad comparado con la iglesia que está en el mundo subterráneo, la iglesia que está siendo perseguida. Así que esto pone en relieve la fe y la fidelidad de estos creyentes, porque han retenido el nombre del Señor, no han dejado de ser cristianos, no se han vuelto atrás, a pesar de que están viviendo en un ambiente dominado por el diablo. ¿Y cómo es posible que creyentes que están esperando en el Dios de los cielos, en el Dios todopoderoso, que están siendo perseguidos, que están padeciendo y no ven a su Dios obrando para librarlos, para protegerlos, para prosperarlos, sigan siendo fieles? ¿Cómo es posible? Solamente es posible a través de una fe viva y una convicción en las promesas que están en la palabra de Dios, donde la gente no mira las cosas que se ven, sino mira las cosas que no se ven. Y esta es la diferencia entonces entre una iglesia y otra. Hay creyentes que dejan de perseverar cuando las cosas van mal. No, pastor, es que estoy ocupado. No es que mire que el negocito tengo que cuidarlo. No es que mire, no puedo dejar sola la casa. No es que mire, ahorita me ha salido trabajito. Y entonces la gente está en la búsqueda, enfocado en lo material, en la búsqueda de las cosas terrenales, y hacen a un lado su vida espiritual, su comunión con Dios, su temor a Dios. Pero esta gente, hermano, esta gente estaba permaneciendo donde el diablo gobernaba, y no habían retrocedido, tenían carácter.
tenían una determinación y una firmeza. Entonces el Señor le dice: yo conozco tus obras, tu trabajo, tu esfuerzo, los resultados que tú has obtenido. Yo también reconozco que has retenido mi nombre. Muchos cristianos en el ambiente occidental, por cosas insignificantes, se apartan de la fe. Muchos cristianos, a veces, no reconociendo su falta de fidelidad, no reciben de Dios respuesta a sus oraciones y terminan apartándose de Dios. Gente que dice: es que yo le pedí a Dios algo y Dios no me respondió, así que estoy resentido con Dios. Gente que no entiende realmente caminar en los principios de la palabra, caminar en el temor, caminar en fidelidad y luego esperar que Dios intervenga y que Dios se manifieste y glorifique su nombre. Entonces vemos a gente que por cosas insignificantes abandonan al Señor, por amor al mundo, por amor de las cosas del mundo. Pero esta iglesia tiene una virtud. En medio de un ambiente hostil, en medio de un ambiente de persecución, ellos permanecen. Ellos no han retrocedido, han retenido el nombre y no han negado la fe. Hermano, su fe es mucho más valiosa cuando en medio de las adversidades usted sigue confiando en el Señor. Es como esto, mire, pongamos la vida de Job. Job fue alabado por Dios delante del diablo. Cuando Dios le dijo al diablo: ¿has visto a mi siervo Job? Que no hay ningún otro como él. Y el diablo le dice: pues sí, pero no tenés prosperado. Has puesto un cerco que yo no puedo traspasar. Job era un hombre que adoraba a Dios. Job era un hombre que tenía temor de Dios, servía a Dios, honraba a Dios, clamaba a Dios por sus hijos, dependía de Dios en todo. Y todas las cosas estaban bien. Job era un hombre de fe. Job es uno de los héroes de la fe del Antiguo Testamento. Pero hermano, la fe de Job brilló muchísimo más cuando todo estaba mal. Porque cuando todo estaba mal, Job se postró para adorar a Dios. Cuando estaba enfermo, Job dijo: aunque él me matare, en él esperaré. Mire, hermano, la fe más valiosa es aquella que retenemos en medio de la adversidad. Es bueno permanecer en fe bajo todas las circunstancias. El apóstol Pablo dice: yo sé vivir en abundancia, sé vivir en la escasez. ¿Qué significa eso? Que hubieron tiempos para el apóstol Pablo en los que él tenía abundancia económica, pero hubieron tiempos en los que él ayunó involuntariamente. Él estuvo gastándose su vida, él estuvo padeciendo necesidad. Y como creyentes tenemos que aprender, hermanos, a vivir por fe en la abundancia y a continuar viviendo por fe en la escasez. Alguien dice amén. Ahora imagínese una iglesia que está viviendo en un ambiente donde el diablo domina, donde hay persecución. Esto entonces representa a las iglesias que actualmente están siendo perseguidas. Por lo tanto, no nos representa a nosotros. Esta iglesia de Pérgamo representa a los creyentes que ahorita mismo en el siglo XXI están perseverando, están siendo fieles a Dios en un ambiente hostil, en un ambiente de muerte, y lo confirma la parte siguiente, porque le dice: ni aún en los días en que Antipas, mi testigo fiel, o Antipas, mi testigo fiel, fue muerto entre vosotros, donde mora Satanás. La iglesia, hermano, estaba firme. La congregación sabían en quién habían creído, sabían cuál era su esperanza, retenían la fe, retenían el nombre del Señor. No eran movidos por la escasez, no eran movidos por el peligro, no eran movidos ni siquiera porque asesinaran a uno de los líderes. Porque, hermano, ¿qué es lo que sucede cuando muere alguien realmente consagrado a Dios? ¿Qué es lo que sucede cuando se muere en un accidente o asesinan a un líder que ha tenido una vida piadosa? Lo que sucede es que la fe de la iglesia es sacudida porque surgen preguntas: ¿y por qué Dios no lo libró? Y si era tan buen siervo, y si vivía en comunión con Dios, ¿y por qué Dios no lo guardó? Pues si al pastor le pasan cosas malas, la iglesia puede decir: a mí que no me puede pasar. Si a la hermana, si al hermano que lo reconocemos como un hombre de oración, un hombre fiel o una mujer entregada, le pasó eso,
se murió de esto o la mataron, entonces es como que Dios está permitiendo que el diablo tenga el control. Y retener la fe cuando vemos que las cosas están fuera de control, realmente es difícil. Hay que estar realmente parados en la palabra para que las circunstancias no nos muevan, hermano. Así que vemos aquí que el Señor está diciendo: yo conozco tus obras y también conozco el padecimiento, conozco las aflicciones. Y esto usted puede tomarlo de una manera personal. Dios conoce sus aflicciones, hermano. Dios conoce sus temores. Dios sabe dónde usted vive. Dios sabe dónde usted se mueve. Pero Dios es poderoso para guardarlo ahí. Mire, hay gente que dice que no viene al centro. Yo le he mencionado eso varias veces. Y como para mí y para muchos de ustedes esto es donde nos movemos, no andamos pensando en el peligro de venir al centro. Pero mucha gente vive con una psicosis con respecto a venir al centro. Hay amigos míos que me han dicho: tengo como 15 años de venir al centro. No sé cómo está la catedral. No sé cómo está ese parque. Dicen que hay una fuente bien bonita. No, hermano, hay unos chorritos ahí, le digo, que sirven para que las palomas beban agua. Hay gente que me dice: yo no sé cómo está el centro, ni quiero saber, porque hay un temor. Pero la verdad es de que uno puede vivir en un ambiente de inseguridad, pero puede vivir escondido en el Señor. Porque la palabra dice que Él es escudo para todos los que confían en Él. Y cuando uno está escondido en Él, hay que entender esto. Esto no significa necesariamente de que no va a acontecer algo malo, sino que aunque nos acontezca algo malo, Dios tiene todo en control y no hay pérdida. Porque para el que está en Cristo no hay pérdida de la vida. Entonces esta iglesia era una iglesia que había aprendido a perseverar en medio de la adversidad. Mataron a un hombre que era fiel y Dios no hizo nada. Pero lo que Dios estaba haciendo era tratando con el resto de la iglesia. Dios estaba siendo glorificado. Y Dios es glorificado, hermano, cuando usted permanece confiando en Dios a pesar de las adversidades. Es necesario que el justo viva por fe en toda circunstancia. Pero la fe es mucho más valiosa cuando las cosas van mal. Cuando hay salud, cuando hemos comido, estamos saciados, cuando todo está cubierto, seguimos viviendo en fe. Pero cuando no hay respuesta a nuestra oración, cuando parece que el diablo tiene el control de todo, cuando hay enfermedad y la sanidad no se manifiesta, cuando hay problemas y parece que todo está fuera de control, seguir creyéndole a Dios y creyendo en la palabra se ve como una de las más grandes locuras o torpezas que una persona puede cometer. Porque creer en Dios cuando todo está bien, bueno, Dios te tiene así. Pero creer en Dios y seguir esperando en Él cuando tiene meses de estar esperando un trabajo, cuando tiene ratos de estar queriendo salir de las deudas y no sale por ningún lado nada que le vislumbre que va a solucionar esa situación, cuando hay situaciones familiares o físicas en las que parece que Dios no está interviniendo y parece que no está interesado, allí retener la fe hace que la fe realmente sea más preciosa que el oro. Cuando usted parece que está abandonado o olvidado, realmente usted no está abandonado ni olvidado, porque Dios piensa en usted y Dios conoce su condición. Así que es interesante aplicar esto a nuestra vida en la pequeña similitud que esto pueda tener. Dios nos dice esta mañana: yo conozco tus obras. Dios nos dice esta mañana: yo sé dónde vives. Dios nos está diciendo: yo sé cómo vives. Yo sé las presiones que enfrentas, las aflicciones. Yo sé el temor que ha tratado de rodearte. Y yo sé que has retenido mi nombre y no has negado mi fe. En la aplicación directa, esto literalmente nos habla de las iglesias perseguidas. Ahora, inmediatamente que el Señor señala la fe y la fidelidad en un ambiente de persecución, el Señor pasa a señalar el pecado que hay en esta iglesia. Y en esto vamos a encontrar similitud con muchos movimientos modernos. Verso 14. Pero tengo unas pocas cosas contra ti, que tienes ahí a los que retienen la doctrina de Balaam, que enseñaba a Balac a poner tropiezo ante los hijos de Israel,
a comer de cosas sacrificadas a los ídolos y a cometer fornicación. El Señor está dirigiéndose al pastor, por eso le recuerdo, el estudio de estas cartas tiene que llevarnos a analizar o a considerar la identidad de iglesias, la identidad de pastores o ministros y la identidad de miembros o creyentes. Así que tenemos que hacer uso de cada una de estas cartas y del entendimiento que el Señor nos dé por su Espíritu para poder reconocer la identidad de las iglesias, pero también para reconocer qué clase de ministro es el que está enfrente de usted o al que usted está oyendo o los que suenan alrededor nuestro, pero también para conocer qué clase de creyente es usted y al mismo tiempo aplicar cambios en su vida de acuerdo al consejo que el Señor da. Así que en el verso 14 leemos que el Señor reprende al pastor de la iglesia de Pérgamo porque él ha permitido ahí personas que retienen la doctrina de Balaam. Y le dice que Balaam es aquel personaje del Antiguo Testamento que le enseñaba a Balac cómo poner tropiezo ante los hijos de Israel, que le enseñó al pueblo de Israel a comer de cosas sacrificadas a los ídolos, y que logró que el pueblo de Israel cayera en el pecado sexual. Así que vemos aquí tres cosas. Probablemente usted no las ha visto, ahorita las va a ver. Estamos hablando de iglesias en las que los líderes están interesados en el dinero, porque Balaam era un profeta que iba a ir a maldecir a Israel porque Balaam le ofreció pagarle. Entonces el error de Balaam consiste en usar el ministerio, en usar los dones, en usar aquello que es espiritual para poder conseguir dinero para su propio provecho. Entonces hablamos de un pecado, la codicia. Pero luego se menciona que Balaam también enseñaba a comer cosas sacrificadas a los ídolos. Así que esta es una iglesia que está leudada, que está mezclada con la idolatría. Están practicando cosas del mundo. Se han mezclado con costumbres paganas. Así que encontramos dinero e idolatría, o codicia e idolatría. Y luego dice que les enseñaba a cometer fornicación. Entonces hablamos de pecados sexuales. Así que hablamos de la codicia, hablamos de la idolatría y hablamos de la impureza sexual. Tres pecados que habían en miembros de esta iglesia. Entonces el Señor Jesús le dice al ángel de la iglesia de Pérgamo: lo que yo quiero reprender, por lo que yo quiero reprenderte es porque tú tienes ahí personas que retienen la doctrina de Balaam. El pastor no era el que estaba enseñando o el que estaba participando, pero estaba tolerando. Y en medio de la iglesia habían miembros que estaban cometiendo pecados sexuales, habían miembros que estaban participando de la idolatría y habían líderes que estaban haciendo dinero a través del ministerio. Personas que al igual que ahora acostumbran cobrar por los milagros, cobrar por orar por alguien, cobrar por la predicación, cobrar por la alabanza y la adoración. Entonces el Señor está reprendiendo a este pastor porque ha permitido que la iglesia esté contaminada con herejías. Así que encontramos que esta es una iglesia sin discernimiento doctrinal. Encontramos que esta es una iglesia donde hay creyentes que piensan que lo inmoral es aceptable. Está bien. Y Dios no tiene ningún problema con la inmoralidad o con ciertas acciones o con ciertas conductas, aunque en realidad en la palabra de Dios estén condenadas, pero como ha sido contaminada a través de las herejías. Así que encontramos que esta es una iglesia que está contaminada con prácticas del mundo, que está participando de una manera pagana de aspectos que como creyentes ya no deberían de estar siendo parte de su vida normal. Ahora, en el libro de Números, capítulo 31, verso 16, encontramos una referencia a Balaam. Números 31 y verso 16. Dice: he aquí, por consejo de Balaam, ellas fueron causa de que los hijos de Israel
prevaricasen contra Jehová en lo tocante a Baal peor, por lo que hubo mortandad en la congregación de Jehová. De lo que se está hablando, para ponerlo al tanto de la historia, es esto. Balac era el rey que vino a contratar a Balaam para que maldijera a Israel. Pero Dios le dice a Balaam que no vaya. Lo detiene. Pero luego vuelve el rey a enviar a Balaam, a invitarle a que vaya a maldecir al pueblo de Israel. Y Balaam está considerando, por interés del dinero, el ir. Y al final aparentemente Dios le permite ir, pero luego aparece un ángel que lo quiere matar en el camino. Y al final la historia se resume en que en lugar de maldecir al pueblo de Israel, Balaam lo bendice. Porque Dios es poderoso, hermano, para cambiar la maldición en bendición. A veces los creyentes tienen muchos temores sobre las maldiciones. A veces los creyentes viven muy intimidados del poder de las maldiciones y deberían de estar más convencidos del poder de la bendición de Dios sobre su vida. Porque Dios tiene el poder de cambiar las maldiciones en bendiciones. Y Dios lo hace. Dios lo hizo en este caso. Así que Balac despacha a Balaam y aparentemente todo queda detenido, pero no es así. Hay un capítulo donde se menciona que el pueblo de Israel comenzó a fornicar con las hijas de los madianitas. Comenzaron a caer en el pecado sexual y después se descubre que fue Balaam el que dio esa instrucción, el que dio ese consejo. Ya que no había logrado maldecir al pueblo de Israel, lo que tenía que hacer era lograr hacerlo caer en pecado. Porque si lo hacía caer en pecado, el juicio de Dios iba a venir. Y ciertamente vino juicio de Dios y murieron varios miles de personas por causa del pecado. Entonces considere usted la actitud o el accionar del diablo, hermano. Si el diablo no logra detenerlo por causa del temor, por causa del padecimiento o la persecución, el diablo va a tratar de detenerlo a través de la confusión doctrinal. Va a tratar de que su temor de Dios, que está en cierto nivel, se baje. Que su comunión, que ha sido llevada a cierto punto, se baje, se reduzca. Que su devoción, su pasión, su entrega sea bajada a otro nivel. Porque el diablo va a lograr alejarlo de Dios y de esa manera tomar control de su vida y destruirlo. En este caso, ya que el diablo no logró en el ámbito espiritual que este hombre maldijera a Israel, lo que el diablo hizo fue causar que el pueblo de Israel cayera en pecado y de esa manera traer destrucción sobre su vida. Entonces veamos que la estrategia del diablo es, si el diablo no logra de una manera directa traer daño sobre su vida, lo va a envolver, lo va a enredar en el pecado para que venga la consecuencia del pecado sobre su vida. Así que hay que aprender las estrategias que el diablo utiliza. En el caso de la iglesia de Pérgamo, ellos estaban permaneciendo, reteniendo su fidelidad, reteniendo el nombre, reteniendo la fe, a pesar de la persecución, pero habían caído ya en el engaño de la confusión doctrinal. ¿Alguien me está entendiendo? En el caso de Israel, ellos fueron librados por Dios de que una maldición fuera decretada o declarada sobre ellos. Y como el diablo no pudo hablar maldición sobre ellos, entonces lo que hizo fue meterlos en el pecado para que el juicio viniera, porque la paga del pecado es muerte. Ahora, es en este ambiente entonces que esta iglesia se mueve. Un ambiente de persecución, un ambiente de opresión, un ambiente donde el diablo domina y Dios está aparentemente pasivo, no haciendo nada. Y la iglesia ha decaído porque se ha contaminado con herejía. Cuando aplicamos esto al ambiente del tiempo presente, tenemos que entender entonces que actualmente hay iglesias en las cuales el enemigo no ha logrado detenerlas o apartarlos, pero el enemigo ha logrado confundirlos y desviarlos de la sana doctrina. Y luego tenemos que aplicarlo de una manera personal. ¿Hasta qué punto nosotros somos celosos por la sana doctrina?
¿Hasta qué punto nosotros guardamos nuestra boca, nuestros ojos, nuestro corazón? Porque la palabra de Dios dice que todo nuestro ser sea guardado irreprensible hasta la venida del Señor. Porque la palabra de Dios nos habla acerca de santificación, de justificación, de limpiarnos más cada día. Pero esta iglesia, por causa de las herejías, cae en prácticas que son mundanas. Veámoslo de una manera más clara. Ocupemos 2 de Pedro, capítulo 2, verso 15. Recuerde que es necesario aplicar el entendimiento de este estudio a congregaciones, la identidad de iglesias, a ministros, la condición particular de pastores o de ministros, famosos o no famosos. Y por último, la condición de miembros. ¿Cuál es la condición particular? ¿Cuál es su condición personal? ¿Se identifica esto de alguna manera con su vida? Esa es la idea con la cual estamos examinando cada una de estas 7 cartas. Porque luego encontramos el consejo del Señor: arrepiéntete. Y Él da instrucciones sobre lo que tiene que ser hecho. Segunda carta del apóstol Pedro, capítulo 2, verso 15. Se nos habla de personas que dejaron el camino recto y se han extraviado siguiendo el camino de Balaam, hijo de Beor, el cual amó el premio de la maldad. Entonces esto nos habla de ministros, nos habla de líderes cristianos que están predicando cosas que no se apegan a la palabra, pero que les están produciendo a ellos personalmente beneficios económicos. Así que podemos hablar de que con razón en la palabra se nos advierte con respecto a los falsos profetas, con respecto a los falsos apóstoles. Y el apóstol Pablo dice que aún el diablo se disfraza como ángel de luz. Y entonces que no tiene que ser extraño, o no tenemos que extrañarnos, que sus ministros se disfracen como ministros de justicia. Esto entonces tiene que darnos un entendimiento como iglesia. Jesús dijo: no todo el que me llame Señor, Señor entrará en el reino de los cielos. Y también podemos establecer esta verdad: no todo aquel que dice que es un ministro es un ministro. No todo aquel que es considerado un ministro es un ministro. Porque el verdadero ministro de Dios tiene que tener el carácter y tiene que tener la sana doctrina. Son la manera, o son las evidencias para poder medir o identificar a un ministro. Pero actualmente tenemos muchos predicadores y muchos pastores que están predicando cosas que no se apegan a la sana doctrina, pero ellos están obteniendo beneficios económicos tremendos. Y por causa de ello no van a cambiar su mensaje. Y ahí entonces se aplica la palabra de 2 de Pedro 2:15. Se han extraviado. Están siguiendo el camino de Balaam, hijo de Beor, el cual amó el premio de la maldad. Está escrito en la palabra, hermanos, acerca de la apostasía, de la confusión religiosa que habría de causar que muchas personas se apartaran de la fe, fueran desviados. Está escrito en la palabra a tener cuidado, a ser celosos, a contender por la fe una vez dada a los santos. Pero para poder estar firmes necesitamos conocer la sana doctrina. Necesitamos saber qué es bíblico y qué no es bíblico. Y muchas veces las falsas enseñanzas están mezcladas con verdades. Muchas veces la mentira es mezclada con un poco de verdad y la gente recibe eso como que si fuera la palabra de Dios. La palabra dice de que vendría el tiempo en que la gente no soportaría la sana doctrina. No es agradable para muchas personas estar oyendo que se les reprenda, que se les hable de cambio, de arrepentimiento, que se les hable de negación, que se les hable de cambiar su vida de pecado. No es agradable para mucha gente. Y entonces la Escritura dice de que no iban a soportar la sana doctrina y que teniendo comezón de oír, se iban a amontonar maestros. Existen iglesias actualmente para todo gusto de personas. Había un pastor que cuando fue cambiado en el ministerio y llegó a la iglesia en que lo asignaron, unos miembros le dijeron: pastor,
le damos la bienvenida a la iglesia. Esperamos que con usted nos llevemos bien, pero le vamos a decir algo. A nosotros nos gusta que nos hablen golpeado, así, directo, que nos digan las verdades en la cara, porque el otro pastor nos decía sinvergüenzas, el otro pastor nos trataba de que éramos unos carnales, y a nosotros así nos gusta que nos digan la verdad en la cara. Y el pastor se sorprendió. Pues no, le dice, yo no predico así, le dice. Pues bueno, a ver cómo nos vale. Ese es un tipo de persona. Hay otro tipo de personas que no vaya a hablar el pastor del infierno, porque ya se ofendieron. El pastor me mandó al infierno en la mañana, por mí lo dijo. El pastor predica algo del matrimonio, cree que es por su matrimonio, y son como 50 los que están en problemados. El pastor habló de un hijo desobediente y cree que por el suyo, y se va ofendida la gente. Porque no se puede hablar nada de confrontación, de corrección, porque hay gente que no aguanta eso. Por el otro lado, hay pastores bien amorosos, ¿verdad? Hay pastores de muy buenas maneras. Y entonces encontramos que hay una gran diversidad, hermano, de iglesias, de ministros y de personas. Pero nosotros no tendríamos que estar clasificados en base a ese tipo de calificaciones o cualidades, sino en base a una sola cosa. ¿Está siendo predicada la sana doctrina? Porque eso es lo más importante. La iglesia o los creyentes no deberían de asistir a una iglesia porque oyen lo que quieren oír, sino porque oyen lo que necesitan oír. Y hay una gran diferencia en esas dos cosas. Ahora, hay gente que atiende a cierta iglesia porque le gusta lo que oye. Y hay gente que deja de ir a ciertas iglesias porque no le gusta lo que ahí oye. Pero el asunto no es si nos gusta o no nos gusta. El asunto es si lo necesitamos. ¿Y qué vamos a hacer con esa palabra? Así que actualmente, hermano, existen muchos ministerios tremendos, famosos, donde los hombres de Dios, entre comillas, están siguiendo el camino de Balaam. Están haciendo dinero con el evangelio. Y la palabra de Dios nos habla sobre esto. En el verso 1 de la misma carta del apóstol Pedro, mismo capítulo. Segunda carta del apóstol Pedro, capítulo 2, verso 1. Pero hubo también falsos profetas entre el pueblo, como habrá entre vosotros falsos maestros, que introducirán encubiertamente herejías destructoras y aún negarán al Señor que los rescató, atrayendo sobre sí mismos destrucción repentina. Verso 2. Y muchos seguirán sus disoluciones, por causa de los cuales el camino de la verdad será blasfemado. Y por avaricia harán mercadería de vosotros con palabras fingidas. Sobre los tales, ya de largo tiempo, la condenación no se tarda y su perdición no se duerme. Ubiquémonos y entendamos. El apóstol Pedro está escribiendo esto probablemente allá por el año 70 de la era cristiana. Y el apóstol Pedro está diciendo, hubo falsos profetas entre el pueblo. Y está hablando del pueblo de Israel. Está hablando del Antiguo Testamento. Pero luego Pedro mira hacia adelante y dice, pero van a haber falsos maestros también. Y estos falsos maestros van a introducir herejías de una manera encubierta. ¿Cómo se logra esto? Mezclando verdades de la palabra con mentiras. Actualmente, hermanos, hay iglesias que están practicando cosas de la nueva era. Hay iglesias que están haciendo cosas que tienen que ver con meditación trascendental. Hay iglesias que están metidas en una serie de prácticas donde lo que están haciendo es abriendo puertas para una operación demoníaca. Y la gente no es capaz de discernir, de darse cuenta que eso no es sana doctrina, porque se ha encubierto la herejía. Está mezclada con un poco de Biblia, está mezclada con verdades.
Y por eso, hermano, cada creyente es responsable de escudriñar las Escrituras. Jesús le dijo eso a la gente: escudriñen las Escrituras, porque a ustedes les parece que en ellas se encuentran la vida eterna, y ellas son las que dan testimonio de mí. El gran problema evangélico es, o uno de los grandes problemas evangélicos es, que el creyente promedio se acostumbra a depender de la prédica de su pastor. Y si su pastor está torcido, toda la iglesia va a estar torcida. Si yo estoy pando, usted va a estar pando. Si yo estoy predicando cosas incorrectas, usted va a estar equivocado. Por eso usted necesita escudriñar la palabra de una manera personal y no caprichosa, ¿verdad? Pretendiendo tener revelaciones y grandes conocimientos personales. No, sino apegándose a la palabra y a la guianza del Espíritu Santo, para que usted pueda verdaderamente decir: lámpara es a mis pies tu palabra y lumbrera mi camino. Porque, hermano, las herejías se meten de una manera tan encubierta como esto. Vamos a hacer un pacto ahora. Necesito 200 personas de a $20. Y usted hace un pacto con Dios. Y por ese pacto que usted hace con Dios, su matrimonio va a ser restaurado. Su hijo va a regresar. El alcohólico va a ser limpiado. ¿En base a qué? Por 20 pesos. Dios va a cambiar un matrimonio de gente rebelde, de gente carnal, que no oran, que no leen la palabra, y por dar 20 pesos Dios va a restaurar el matrimonio. Mentiras. Pero muchos creyentes corren a dar sus 20 pesos, porque es más fácil dar 20 pesos que venir a orar los martes y los jueves. Es más fácil dar 20 pesos que tener su devocional en la casa, que leer la palabra, que tener sus propias notas, que buscar la guianza de Dios, que encomendarse a Dios. Es más fácil soltar el dinero. Y debido a que no hay discernimiento con respecto a que eso no es sana doctrina, se hace. Mire, hay una mujer actualmente, hay varias, pero una muy famosa, que dice que pinta bajo la unción. Y mientras está tocando la adoración o la música en la iglesia, ella está pintando. Y ella asegura que si alguien le compra un cuadro que anda por ahí por los $1,000 alrededor o más arriba, y se lleva ese cuadro a su casa, ese cuadro va a traer sanidad, va a ser causa de una presencia de Dios y de la manifestación de Dios en ese hogar, y va a haber bendición. Pero tiene que darle los $1,000 a ella. La gente cristiana en este tiempo que no permanezca en la palabra va a ser desviada, porque son miles y miles las posibilidades de caminar en el error, y hay una sola posibilidad de caminar en la verdad, y es Jesucristo y la sana doctrina. Pero usted necesita leer la palabra. Usted, en oración: Señor, guíame, Señor, dame discernimiento, Señor, revélate a mi vida. Y no depender del mensaje de su servidor. Por varias razones, hermano. Para comenzar, yo puedo decir una cosa y usted entiende otra, y luego me hace culpable a mí. Un momento. Está como aquella hermana que un día yo dije: hermano, dentro del servicio, los unos a los otros, qué bueno fuera que a algún hermano se le ocurriera, ya que tiene tantos vehículos, decir: yo voy a traer mi vehículo tal día y voy en ruta tal, y llevo a las hermanas y a los hermanos y los dejo en tal parada. Eso fue lo que yo dije, tratando de fomentar el amor cristiano, tener las cosas en común, que no agarre sus cosas como que son ídolos, sino que las ponga al servicio del reino. Eso fue lo que dije yo hace años. Al final de la reunión viene una hermana y me dice: pastor, hasta me abrazó la hermana. Pastor, yo estoy bien contenta. ¿Y por qué, hermana? Le digo yo: por lo que usted acaba de decir. Me dijo que vamos a tener transporte y que usted va a pagar microbuses para que nos lleven. Yo no dije eso, le dije. Así que, hermano, usted es responsable de leer la palabra. Usted es responsable de buscar la guianza de Dios. Usted es responsable de discernir si lo que estoy hablando está de acuerdo a la palabra o no. Usted es responsable.
Dios me va a hacer responsable a mí de lo que yo enseño, claro que sí. Pero usted es responsable de lo que usted acepta. Usted es responsable. Y por eso Dios le ha dado el Espíritu Santo. Bueno, a unos 5, gloria a Dios. Los demás tengo que orar por conversión esta mañana. Y Dios le ha dado la posibilidad de que tenga en sus manos la palabra para poder escudriñarla. Recuerde que por eso Dios le dice a Josué: nunca se apartará de tu boca este libro de la ley. Y mire qué interesante el detalle. No le dice de tus ojos, de tu boca. Significa que ya pasó por los ojos, ya llegó a la mente, ya llegó al corazón. Porque lo que está en el corazón es lo que habla la boca. Y para que usted abre la palabra, tiene que estar en el corazón. Y para que esté en el corazón, tiene que haber llegado a su mente. Y para que llegue a su mente, sus ojitos tienen que verlo. Y entonces Dios le dice a Josué: nunca se apartará de tu boca este libro de la ley. Hay un proceso ahí. Y usted es responsable para poder identificar a los falsos ministros, para poder identificar las falsas iglesias, para poder identificar los falsos hermanos. ¿O no le interesa? Usted tiene que tener discernimiento. Y el discernimiento es dado por Dios, por medio de su Espíritu Santo. Y el conocimiento es dado a través de la palabra. Actualmente, hermano, existe gente haciendo cosas. Esa misma mujer que pinta cuadros, una mujer que se dice profeta, dice que los billetes hablan. Vamos a agarrar todo el billete y póngaselo aquí en la oreja, porque los billetes hablan, dice. Hermano, muchos maestros modernos y muchos profetas modernos están sacándole el dinero a la iglesia, a los creyentes. Están abusando de la ignorancia de las personas. Y como el creyente promedio no lee la Biblia ni ora, no logra discernir que eso no es de Dios. Y entonces son miles y miles de personas en esos movimientos que desgraciadamente están sirviendo para denigrar el verdadero evangelio de Jesucristo. Pero usted tiene que estar parado en la palabra y saber que la cizaña va a crecer junto al trigo. Usted preocúpese por ser trigo y sepa que cizaña va a haber alrededor de usted. Mire a los lados, pero puede ser que hoy no sea el caso. Pero usted tiene que saber que el Señor determinó que viene el día en que la cizaña va a ser cortada. Entonces, cuando usted ya sabe eso, usted no tropieza. Cae un pastor, cae otro, líderes, servidores, iglesias, se cierran iglesias, se señala aquel escándalo, pero usted sigue confiando en aquel que derramó su sangre por usted y sigue esperando su manifestación y sigue confiando en su palabra, porque usted no confía en los hombres, confía en el Señor y confía en Él a pesar de que las circunstancias no sean lo que usted considera que deberían de ser. En Judas capítulo 1 verso 11, hablando del juicio, también dice: ay de ellos, porque han seguido el camino de Caín y se lanzaron por lucro en el error de Balaam y perecieron en la contradicción de Coré. Así que Jesús está hablando de una iglesia que ha permanecido fiel en la pobreza, en la necesidad, en la aflicción, en las limitaciones, en el peligro, asesinato de líderes, persecución, opresión, pero no ha negado el nombre del Señor. Ha permanecido en fe. Han obtenido victoria en esa área, pero no han tenido el suficiente celo o interés en la palabra, porque están más interesados en su propia vida, en lo físico y en lo material. No han tenido tanta devoción hacia las cosas espirituales como para evitar ser engañados. Entonces esta iglesia tiene la virtud de que ha permanecido y retenido la fidelidad en un ambiente hostil, de persecución y de peligro. Pero como el diablo no los pudo detener con el peligro, con la muerte, con la persecución, el diablo los detiene introduciendo herejías. Porque si los desvía doctrinalmente, los va a desviar en la forma de vivir. Y si los desvía en la forma de vivir, entonces van a terminar alejados de Dios, porque ya no se están apegando a la sana doctrina.
Así que vemos aquí varios textos que nos hablan de cómo se advierte de que habrían líderes que por cuestión del dinero iban a introducir herejías o iban a predicar cosas fuera de la palabra. Hay un pastor que asegura que tuvo una experiencia, le dijo al Señor, Señor, le dijo, yo quiero sentir lo que Jesús sintió en la cruz. Y esa era su oración. Quiero sentir los dolores que Jesús sufrió en la cruz. Y en uno de sus libros, él escribe que al final Dios le concedió la petición de su oración. Y yo me preguntaba, ¿y para qué él quería saber lo que Jesús sufrió? Suena espiritual, ¿verdad? Suena así como que un hombre muy entregado. Padre, yo quiero sentir eso que Jesús sufrió. Si es que si Jesús ya sufrió mis dolores, yo no quiero sufrirlos, hermano. Pero al final él dice de que Dios le responde su oración y Dios se le manifiesta y Dios se revela en su vida y le hizo experimentar el sufrimiento de Jesús en la cruz. Así que ahora él puede hablar con entendimiento de qué es lo que Jesús sufrió, porque él también ya lo sufrió. ¿Y para qué? ¿Y con qué propósito? ¿Con qué sentido? Esta misma mujer que pinta y que dice que los billetes hablan, ha escrito un libro. Dice que ella estuvo en la misma isla de Patmos donde Juan recibió las revelaciones. Y dice que Dios se la llevó 4 días y ella entró en el corazón de Dios. Y que ha recibido revelaciones y esas revelaciones están en el libro. Así que si quiere conocer las últimas revelaciones de Dios, compre el libro. Entonces ya no hay que leer Apocalipsis, sino que hay que leer el Apocalipsis de ella. Y la gente que no tiene el discernimiento ni el amor por la palabra, corren, caen en la trampa. Porque hermanos, la palabra de Dios nos muestra un estilo de vida. Y nosotros como que nos resistimos y queremos crear nuestro propio estilo de vida. Y yo ya le he mencionado, yo creo que es justo que si el Señor Jesús murió por nosotros, es justo que nosotros vivamos para Él. Ni siquiera nos pide que nos muramos como en el caso de los musulmanes, que se explote y que mate a los infieles y usted tiene la entrada en el cielo. No, el Señor no nos pide que nos autoinmolemos, que nos matemos, que nos suicidemos. Él nos pide que le sigamos. Y Él dice, el que me sigue no andará en tiniebla. Entonces es un asunto de negación. Es un asunto de usar las cosas del mundo pero no amarlas. Es un asunto de en el mundo estamos pero no militamos conforme al mundo. Andamos en la carne, pero nuestras armas son poderosas para destruir fortaleza. Descubrir esas realidades espirituales va a tomarle tiempo y no va a ser suficiente oír un mensaje cada 8 días. Va a demandar que usted lea la palabra. Así que es necesario hacer un cambio con respecto a esto. Resumo entonces. El Señor alaba a esta iglesia porque ha retenido la fe, porque no ha negado la fe, porque ha retenido el nombre del Señor. Pero el Señor señala que esta iglesia tiene personas que doctrinalmente están desviados. Y luego en el verso 15 agrega un detalle más. Y también tienes a los que retienen la doctrina de los nicolaitas, que yo aborrezco. Según los historiadores bíblicos, a Nicolás lo encontramos allá en el libro de Hechos, capítulo 6, versículo 5, nombrado entre los 7 diáconos. Entonces se cree que Nicolás se desvió y que Nicolás se convirtió en un ministro de la palabra que enseñaba una diversidad de cosas, entre las cuales sostenía que los pecados sexuales no eran relevantes, que el comer las cosas que se sacrificaban a los ídolos, eso no era problema. Entonces Nicolás viene a ser uno de los 7 diáconos que se desvió y que comenzó a mezclar prácticas paganas de Roma con el cristianismo, de una manera similar como lo hizo el sistema católico. Así que el Señor Jesús se le aparece a Juan, le da la instrucción de escribir estas cartas y señala que en Pérgamo este movimiento de los seguidores
de los nicolaitas se había introducido en la iglesia y el pastor es responsable por no sanear doctrinalmente la iglesia. Y le hace ver que él tiene ahí a los que están sosteniendo esa doctrina. Ahora, básicamente lo que encontramos es que los pecados de los nicolaitas siguen siendo los mismos. O sea que es una confirmación de que la iglesia ha caído en esa condición espiritual. Son los mismos relacionados con Balaam: pecados sexuales, amor al dinero e idolatría. Y esto tenemos que traducirlo en el tiempo moderno. Iglesias donde no hay un perfil ni para los servidores. Iglesias donde, por ejemplo, un pastor dice: no, si yo sé que dentro del grupo de diáconos de la iglesia hay homosexuales, pero ¿yo qué voy a hacer? Quitarlos es lo que tiene que hacer. Si sabe que hay, lo que tiene que hacer es quitarlos. Tiene que haber un perfil para los líderes. Amén. Al menos en la palabra se encuentra. Si hablamos entonces de la codicia del dinero, el creyente tiene que estar alerta. Número uno, en su propia vida, a no hacer las cosas por codicia, por recibir dinero, a no ser manipulado, porque esta es la gente que cae. Si usted trae su dinero, su ofrenda ahora, la palabra que Dios ha dado para este día es: antes de que el mes termine, usted va a haber recibido 20 veces tanto. Entonces la gente es movida en su codicia. Pero lo segundo que el creyente tiene que analizar es: ¿está movido por codicia el ministro? ¿Está manipulando a la congregación para sacar el dinero? ¿Está tocando los sentimientos? ¿Está infundiendo temor? ¿Está ofreciendo algo? ¿Está con palabras así? ¿Cómo dice la escritura? Ayúdeme alguien. Cuando se habla de las palabras lisonjeras, para poder alabar, para poder hacer que la gente se sienta bien, con el propósito de sacar el dinero. El creyente tiene que tomar cuidado con respecto a eso. Tomar cuidado con respecto a los pecados sexuales, porque se puede caer en la condición donde, al igual que un pastor en los Estados Unidos dijo: yo no encuentro a Jesús predicando en contra de los homosexuales, así que yo tampoco voy a predicar en contra de la homosexualidad. Se baja el estándar, se baja el perfil, se baja la demanda bíblica. Se pervierte la sana doctrina al mezclarla con otras cosas. Y esa es la condición de esta iglesia. Entonces el Señor viene en el verso 16 y dice: por tanto, arrepiéntete. ¿Arrepiéntete de qué? De tolerar esas doctrinas que han sido mezcladas, esas herejías que han sido aceptadas. ¿Arrepiéntete de qué? De permitir esas conductas inclinadas hacia la libertad sexual, inclinadas hacia la idolatría, inclinadas hacia el amor del dinero. Hay personas, por ejemplo, como cristianos, es bien fácil caer en este error. Es que como nos vamos a casar, no importa que tengamos relaciones sexuales. Se bajó el estándar, se baja el temor de Dios, porque podemos caer en esa forma de pensar en lo humano. Pero eso no es lo que Dios espera, no es lo que honra a Dios. Pero es muy fácil caer en esa condición. O como un hombre también que llegó a una iglesia, llegó con su mujer y luego de un tiempo desaparecieron. Y el pastor sabía quién era la mujer de ese hombre y sabía quién era la mujer, quién era la hija de esa mujer, porque él no era el padre. Desaparece un tiempo y con el tiempo regresa a la iglesia, pero ahora ya no regresa con su mujer, regresa con la hija de la mujer. Y entonces el pastor se da cuenta de que, y su esposa no, la vieja la dejé, le dije, no la aguantaba, le dije. Oye, esta es mi mujer, le dije, la hija de la señora con la que iba. Entonces el pastor tuvo que confrontarlo, llamarlo al arrepentimiento, tratar de hacerle ver que estaba haciendo mal. Yo no veo cuál daño le he hecho, le dije. Lo único que yo hice fue mantener a la otra por tantos años. Hoy estoy manteniendo a esta. ¿De qué me acusa?, le dijo al pastor. Así, mírenme. Entonces en las iglesias se dan ciertos conceptos con respecto a la tolerancia de los pecados sexuales. En las iglesias se da cierta perversión con respecto a la manipulación y a la codicia del dinero. Y de alguna manera, aunque no vamos a adorar muñecos, hay ídolos.
Ídolo es todo aquello que usted ama tanto, que lo protege tanto, que lo guarda tanto, que no quiere que le va a pasar nada. Le dedica tiempo, le dedica dinero, le dedica devoción. Es aquello que le quita el tiempo y la devoción que Dios debería de tener. El que tiene oídos para oír, que oiga. Eso es lo que dice el verso 17. El que tiene oído, oiga lo que el Espíritu dice a las iglesias. Al que venciere, le daré a comer del maná escondido. Y le daré una piedrecita blanca. Y en la piedrecita escrito un nombre nuevo, el cual ninguno conoce, sino aquel que lo recibe. ¿Qué significa esto? Recuerde que la Biblia es escrita con un enfoque de costumbres, con un enfoque cultural, aparte de un enfoque simbólico. Pero la referencia del Señor aquí es que había una práctica relacionada con darle una piedrecita a alguien. Una de ellas era que cuando alguien era sometido a juicio, o varias personas eran sometidas a juicio, a los que iban a ser perdonados y libertados se les daba una piedrita blanca y significaba que iban a vivir. Pero a los pobres condenados les daban una piedrita negra. Entonces el recibir la piedrecita era causa de expectativa. A ver qué piedrita me van a dar. Y le salía negra. Le tocó bola negra, dicen, ¿verdad? En buen salvadoreño. Pero el que recibía la piedrecita blanca sabía que iba a recibir vida. Ahora, otra aplicación de la... Donde mi palabra sea su alimento, allí quiero